recuerdo mal, tenía que hacer el dióxido de carbono, el CO2. ¿Alguien ha intentado hacerlo? No. Tiene mala pinta el ejercicio. El ejercicio 18 creo recordar que dice que explique la hibridación del carbono en el dióxido de carbono. Hoy no solo vamos a explicar el enlace o la hibridación del carbono, sino que también vamos a explicar la del oxígeno, ¿vale? Las dos, por si acaso. A ver, dice, explica a partir de la configuración electrónica cómo tiene lugar la hibridación del carbono en la molécula de CO2. No solo vamos a hacer el carbono, vamos a hacer el carbono y el oxígeno. Luego dice que indique el número y tipo de enlace entre carbono y oxígeno y luego que diga si es polar o apolar. Bueno, ayer me estuve peleando con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es esto. Este sería el carbono. Y aquí tengo dos oxígenos, ¿vale? Si lo veis, ¿cómo es el tipo de enlace que hay entre carbono y oxígeno? Son los dos dobles, ¿no? Bueno, a priori no tendríamos que saberlo, que sí, deberíamos saberlo, pero para demostrar que el enlace es doble, vamos a sacar las estructuras de Lewis. De la estructura de Lewis ya luego empezamos a razonar el tipo de hibridación y demás. Vale, yo tengo CO2 y aquí tenéis que hacer por la configuración electrónica del carbono y la del oxígeno a partir de sus números atómicos. Esa es la configuración electrónica del carbono. ¿Carbono cuántos electrones tiene en la última capa? Tiene 4, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces... No, voy a hacerlo como lo estaba haciendo. Esa y bueno. Y el oxígeno, su configuración es 1s2, 2s2, 2p, que acaba en 4, que tiene 6 electrones. ¿Cómo os he explicado que tenéis que hacer la estructura de Lewis cuando tenéis un átomo de uno y dos de otro? En el centro se pone el carbono, el que hay uno, ¿no? Y los otros se colocan a los lados. Entonces, carbono, con 1, 2, 3, 4 electrones y luego un oxígeno a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues vamos a compartir electrones. El oxígeno de la izquierda tiene 6 electrones. Para llegar a la regla de los octetos necesita compartir con el carbono 2, ¿no? Así haría los 8. El oxígeno de la derecha, que también tiene 6 y comparte 2, ya tiene los 8, ¿no? Y el carbono del centro tenía 2 y 2, 4. ¿Cuántos comparte con cada? 2 con cada uno, ¿no? Vale, y así hacerlo. Entonces, el enlace entre ese oxígeno y este carbono el carbono que hay, entre oxígeno y carbono, ¿cómo es? ¿Cuántos pares hay compartidos? 2. Hay 2 pares, entonces el enlace es doble, ¿no? Y para el otro lado, también. Luego, además, sobre cada oxígeno, ¿cuántos pares quedan sin compartir? 2, ¿no? Bueno, yo lo voy a poner aquí. Vale, y ahora, según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, ¿qué geometría tiene esa molécula? ¿Qué geometría tiene esta molécula? ¿Cuántos pares hay enlazantes? Recordad que los pares dobles se cuentan como 1. Entonces, ¿cuántos pares enlazantes tenemos? 2. Cuando tenía 2 pares enlazantes, 3 átomos y 2 pares enlazantes, ¿qué geometría tenía la molécula? Lineal. Solo hay 2 pares enlazantes. Está en lineal. Era angular cuando había pares no enlazantes. Está en lineal. Vale. Y si es lineal, que es como la tengo puesta yo ahí, ¿cuánto vale ese ángulo? 180. Vale. Bueno, borro eso. ¿Cuántas posibilidades o tipos de hibridación existen de los que hemos visto? ¿Qué son? SP, SP2, SP3. Vale.
el camino siempre es el mismo. Buscar el ángulo y según el ángulo ya decimos qué tipo de hibridación. La hibridación SP, ¿con qué tipo de ángulo corresponde? Con 180. Bien. SP2. Y esta, 109,5 aprox. Estas son fijas. El 180 y el 120 son fijas, ¿vale? El otro puede variar. El de 109 puede ser 107, 104, 105, puede variar. Vale, entonces, si yo acabo de decir que esa molécula es lineal, que su ángulo, su enlace forman un ángulo de 180 grados, ¿cuál es la hibridación del carbono? Esta. Pues tenemos que hacer ahora esa hibridación. El carbono tiene hibridación SP. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el carbono para explicar cómo se produce la hibridación? Ya he dicho que es SP, pero ahora tengo que explicar cómo se produce. El diagrama de las cajas. Las cajas lo primero. En las cajas se colocan los electrones en el estado, en la configuración, en el estado fundamental. ¿Y entonces cómo se ponen? En el estado fundamental, ¿cómo se colocan los electrones? Pues los enlaces. Sí, esto es 2S, así que aquí meto 2, y esto es 2P, y ahí meto... ¿Cuántos meto ahí? Dos pero en uno. ¿2 en 1? No, vale, no. Oh, yo, chaval, fuera de No. clase. Fuera de clase. ¿Por qué eso está mal? ¿Quién decía eso? Uf, La máxima multiplicidad. máxima multiplicidad. Adiós. Sí, uno ahí y otro ahí. Tienen que estar lo más desapareados posibles, ¿vale? Máxima multiplicidad. Bueno, entonces, ahora mismo, ¿cuántos enlaces podría formar el carbono? Ahora mismo, 2. Solo tiene 2 electrones desapareados, solo puede formar 2 enlaces. Pero, ¿cuántos enlaces hay aquí? 4, ¿no? Son 2 dobles, que son 4 pares. Vale, entonces, ¿qué tiene que hacer el carbono en una primera etapa para poder formar los 4 enlaces? Tiene que desaparear, pasar uno para allá, ¿no? Y tendría 1, 2, 3. Ahora tengo más desapareado, ya tengo 4 sin compartir, ya puedo formar 4 enlaces, pero esos enlaces serían iguales si unos electrones están en 2s y otros están en 2p. No, no serían iguales. Vale. Hemos dicho además que la hibridación es SP. ¿Cómo se produce? ¿Qué se mezcla cuando tengo hibridación SP? 1s con 1p. Entonces mezclo eso más eso, ¿no? Si mezclo una S más un P, ¿qué obtengo? ¿Cuántos? Tengo que decirlo. ¿Cuántos te obtengo aquí? Si tú mezclas una S más una P, 2 orbitales SP, ¿no? Cada uno de ellos va a tener un electrón desapareado. Va a haber un electrón desapareado ahí, ¿no? Vale, y además de SP que he mezclado con SS, ¿qué me queda? Estos dos me quedan ahí sin mezclar, ¿no? S y S. Esto es un P, esto es otro P. ¿Alguien me puede decir qué hay que escribir cuando paso de ahí a ahí? Hay que poner algo para explicar cómo se produce esta hibridación. Así. La C está... Maravillosa. Se mezcla un orbital en la hibridación SP. Se mezcla un orbital S con un orbital P, ¿no? Y se obtienen 2 orbitales híbridos SP que forman entre sí ¿qué ángulo? 180. Tenéis que ponerlo, ¿eh? ¿Y qué más? Y me quedan 2 orbitales P perpendiculares entre sí y perpendiculares a los otros, a los SP. Ahora hago un dibujo para que esta ya me quede a media. Esos forman 90 entre sí. Y este con este también 90. Ahora lo dibujo para que lo veáis, ¿vale? Los P forman 90 grados entre sí y también 90 con los SP. ¿Entendido? En el dibujo se ve mejor. Vale. Hago el dibujo allí. No, allí explico la hibridación del carbono, del oxígeno. Esto sería el carbono.
¿Qué forma tenían los híbridos sp? Ya fueran sp2, sp3, sp... ¿Cómo eran? Los orbitales híbridos sp, ¿qué forma tenían? ¿No era una parte grandota y una chiquitilla? Sí, ¿no? Vale. Pues si este es el carbono, tendrá un lóbulo grande, uno chiquitillo, un lóbulo grande, uno chiquitillo, ¿no? Esos son los dos híbridos sp. Si esta es la dirección del eje X, ¿qué ángulos forman estos dos ahora? Pues es lo que he dicho allí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos electrones tenían cada uno de estos? Está allí. Uno para acá. Uno ahí y otro ahí, ¿no? Vale. Si esta es la dirección X, ¿dónde están estos dos? Por ejemplo, imaginaos que yo he solapado el S con el PX. No tiene por qué, pero imaginaos que lo he hecho bien. ¿Dónde estarían? ¿Quiénes serían estos dos? ¿Y dónde estarían? Imaginaos que este era PX. ¿Quiénes son estos dos? PI y PZ. Vale, pues ¿dónde está este, por ejemplo, que es PI? Sí, ¿no? ¿Y qué forma tenían los P respecto de los SP? Eran más largos y más estrechillos, ¿no? Vale, imaginaos este estaría aquí. Ese podría ser el PI. ¿Y el otro, el PZ? Esto es como si estuviera así, ¿no? Entonces habría una parte para allá, otra parte para acá y uno que sale para arriba y para abajo. Y el otro, el Z, como para vosotros y para atrás, ¿verdad? Vale, eso se dibuja tal que así. Sí, lo dibujamos en diagonal. Y también más delgadillo, ¿no? ¿Cuántos electrones hay en cada uno de esos? Pues hay que decirlo. Y hay que colocarlo. Uno en cada. Lo voy a poner aquí arriba. No por nada. Porque me es más cómodo, ¿vale? Y ahora yo pregunto. Esto es lo que me preguntan. Que ¿cuál es la hibridación del carbono? Pero yo voy a preguntar también cuál es la hibridación de ese oxígeno. Vale, así tiene el oxígeno los electrones colocados en el estado fundamental. ¿Qué hibridación pensáis vosotros que tiene el oxígeno? Pensad en el tipo de enlace que hay entre el carbono y el oxígeno, porque esa es la respuesta. ¿Qué tipo de enlace hay entre carbono y oxígeno en el dióxido de carbono, en el CO2? Está ahí puesto en la estructura de aquí detrás de mi cabezota. Doble. Para poder formar un enlace doble, ¿qué tipo de hibridación necesitaba? Hay tres posibilidades solo. O es SP, o es SP2, o es SP3. El SP3 forma enlaces simples. Respuesta errónea, ya me quedan dos. Vale, una posibilidad es SP2. ¿No hay ninguna otra? ¿Qué pensáis? ¿Os acordáis de la molécula de eteno? Que eran dos carbonos unidos mediante un enlace doble. ¿Qué hibridación tenía el carbono ese del eteno? Que tenía los enlaces dobles. Es SP2. Es SP2. Siempre que tengáis un carbono unido a un oxígeno mediante un enlace doble, ya sea en un compuesto inorgánico como este, o en un compuesto orgánico, en plan un aldehído, una acetona, ¿vale? O en un ácido, que es COOH, este enlace doble carbono-oxígeno siempre es, la hibridación del oxígeno es SP2, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo se produce la hibridación SP2? Vale. ¿Qué he hecho yo aquí al principio con el carbono? El primer paso, ¿cuál ha sido? Vale, ¿tendré que desaparecer esos electrones? Pregunto. ¿Pueden estar más desapareados? No. No tengo por qué desaparecer esos electrones, porque ¿cuántos enlaces va a formar el oxígeno? Vosotros preguntaros, ¿cuántos enlaces forma este oxígeno? Lo tenéis ahí. ¿Cuántos enlaces forma? Dos. Entonces, ¿cuántos electrones necesita para formar dos enlaces? ¿Cuántos electrones desapareados necesita? Pues si ya los tiene, ¿para qué los va a desaparear, no? No los necesita desaparear porque ya los tiene desapareados. Así que pasamos directamente a hibridar. ¿Qué orbitales se mezclan con qué orbitales para poder tener hibridación sp2? Pues un S con 2P. Un S con 2P.
¿Y cuál es? Los dos que están... Ah, pues no, no sé. ¿Cuál es? Estoy con estos dos, este con estos dos. Pensad, para poder formar enlace con este, por ejemplo por aquí para formar un enlace doble, ¿qué tiene que quedar en el oxígeno? 2 sin aparear. Sí, pero para poder enlazarse con este se va a unir frontal, ¿no? Pero este se va a unir lateral con otro que haya por aquí. Y para poderse unir por aquí con otro lateral, ¿qué tipo de vibración tiene que tener este que hay aquí? Porque, ¿dónde tiene que tener el electrón, este átomo que hay aquí, para poder unirse con este? ¿En qué tipo de orbital? ¿En un híbrido SP, o bueno, SP2, o en un orbital P? Tiene que dar un P sin hibridar. Entonces se mezclan este con esos dos. ¿Vale? Son esos los que se mezclan. Bueno, entonces, esa frase que hay que decir sería: ¿qué se mezcla con qué se mezcla y qué se obtiene? Se mezcla un orbital S con dos orbitales P, ¿no? Y se obtienen... ¿cuántos orbitales? 10. 3 orbitales híbridos sp2. ¿Que tienen cuántos electrones? 2, 2 y 1. ¿Y que forman entre sí qué ángulo? 120. Siempre que es sp2 es 120. ¿Y qué me queda? ¿Qué queda? Queda un P perpendicular sin hibridar, ¿no? Que forma con este, con el de 120, con los que están así a 120, ¿qué ángulo forma? 90, ¿no? Vale. ¿Eso pasará para los dos oxígenos o solo para uno? ¿Qué pensáis? Pasa para los dos. Ocurre lo mismo para los dos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar dibujar eso aquí. Ahí estará el oxígeno y aquí estará el otro oxígeno. Voy a alargar esto porque me estorba. Vamos a hacer este oxígeno de aquí. ¿Cómo serán? ¿Os acordáis de esta hoja? Estos eran los híbridos SP2, ¿no? No tenían este ángulo 120 y aquí atravesando, lo voy a coger ahí. Había un orbital P, ¿no? Vale, pues imaginaos que intenta engancharse por aquí. Se pondría así, ¿no? ¿Vale? Y este sería el que se va a unir con ese. Entonces sería algo parecido a esto. Uno para ahí, con su parte negativa. Otro aquí, su parte negativa. Otro ahí, con su parte negativa, ¿no? ¿Y el P dónde queda? Así, para arriba. Vale, vamos a colocarle los electrones a eso y a ese. ¿Cuántos electrones creéis que tiene que haber en este orbital híbrido del oxígeno? En este. Uno para poder unirse con ese, ¿no? ¿Y estos dos dónde se quedan? Esas dos parejas, ¿dónde se quedan? Los dos de aquí de la izquierda. ¿Y por qué se quedan ahí? Es verdad. Porque no se niega nada, entonces tiene que estar completo, ¿no? Y algo más. ¿Dónde tenían que situarse para que la molécula no fuese inestable? Lo más lejos posible. Si los pongo allí no están lo más lejos posible. No pueden estar más lejos. Pobreticos. Eso lo decía esto. ¿No? ¿No decía esta teoría que se situaban lo más lejos posible para que la repulsión fuese mínima? Vale. ¿Y qué me falta? Mirad esto, ya he colocado eso, he colocado este. ¿Y este? ¿Dónde le pongo? Arriba. Aquí. Esto tenía que haberlo puesto al revés. ¿No? Para poder unirse con eso. Vale, si le hago en su sitio dentro, casi que mejor. Bueno, y ahora, ¿cómo colocáis este oxígeno de aquí? Este es el carbono. Este es el oxígeno. ¿Cómo colocáis el otro oxígeno de aquel lado? Igual
igual. Así. No, como un efecto así. Le doy la vuelta, ¿verdad? Para poder unirse por aquí. Entonces sería. A ver si nos sale. Lóbulo grande, lóbulo chiquitillo. Lóbulo grande, lóbulo chiquitillo, lóbulo grande, lóbulo chiquitillo. ¿Y me falta? El largo, el P. ¿Y cómo lo coloco ahora? ¿Lo pongo así? ¿Sí, no? Sí. ¿Con quién tiene que unirse? Con el... Ah, Hemos no, dicho que claro, este se va a unir. No, ¿Qué no lo he dibujado? Ese se va a unir por ahí. Entonces, ¿cómo coloco a este P que tiene que haber aquí? en diagonal, así. Así, ¿no? Sí. Una parte saliendo y otra parte entrando para la pizarra. Así, ¿no? Para que se pueda solapar con este, ¿no? ¿Vale? ¿Lo veis así en 3 dimensiones? Vale, entonces, electrones, ¿qué me faltan? ¿Qué me falta aquí? Uno. Uno para abajo, acostado. ¿Aquí qué me falta? Uno. ¿Cómo? Abajo. Para abajo, acostado. ¿Y aquí? Dos. 2 pares, ¿no? Estos mismos 2 pares. Vale. El enlace sería este con ese, por ahí mismo de atravieso. Entonces, ahora a ver si eso soy capaz de relacionarlo con esto. Así. ¿No es así? Mirad, este enlace sería este. ¿Qué es solapamiento? ¿Cómo? Había 2 opciones nada más. Mental. Y eso se llamaba tipo... Sigma. Eso. Y este de aquí arriba sería este, fijaros, como lo he pintado. Eso era solapamiento Sí. Lateral. lateral tipo pi, ¿no? Este por este lado. Por ejemplo, este de por delante podría ser este, ¿no? Que ese es solapamiento también. Tipo sigma, ¿no? Frontal. Y este de por detrás, que sería este que tengo aquí. ¿Cómo es? Lateral tipo pi, ¿no? Pues eso es lo que os preguntan. Vamos a ponerle los nombres y ya está. Venga. Este es sigma, este es sigma, este es pi y este también es pi. ¿Dudas? ¿Nos pueden preguntar esto? Sí. Nos pueden preguntar en inorgánico, en CO2 o en orgánico. Cuando tengáis un aldehído o una acetona es así. El carbono puede tener... El carbono tiene sp2 cuando es un aldehído y una acetona. El carbono tiene sp2, no es sp. Y el oxígeno siempre es sp2 cuando tenga un enlace doble. Si los enlaces son simples, los del oxígeno es sp3. ¿Vale? Metémoslo en la cabeza. Pregunta. Profe, si Sí. te lo ponemos al revés, que el I te lo ponemos donde el Z, da igual, ¿no? Eso es una tontería, porque mira. Está así, ¿verdad? ¿Y ahora? Me da igual, es lo mismo. Se obtiene lo mismo. Ah, pregunta de ejercicio si la molécula es polar o apolar. ¿Qué decir del dióxido de carbono? ¿Es polar o apolar? Para que una molécula fuese polar, ¿qué 2 condiciones tenían que cumplirse? Había 2 condiciones. ¿La primera cuál era? Diferencia de electrones aquí, Vale, entonces esa me la voy a saltar. Porque la otra ¿cuál era? que no fuera simétrica. Que no fuera simétrica. ¿Cómo es la molécula de dióxido de carbono? Es simétrica. Entonces, en el momento en el que sea simétrica, ¿qué pasaba con los momentos dipolares? Que se anulaba. Se anulaban. ¿Y cómo era la molécula? Apolar. Apolar. Es que ahora no se entiende con la mierda la mascarilla. Es apolar. No es polar. ¿Vale? El dióxido de carbono no es polar. ¿Entendido? ¿Vale? Os pueden preguntar eso. Os lo puedo preguntar. Entonces tenéis que echar una revisión a lo que hemos dicho del enlace de los cristales covalentes y a esto del 18. Yo creo que ya no tengo más tareas.